con estructura de roca, con la solidez de una montaña y con la utilidad de un faro que alumbra en la oscuridad. Palabras de vida eterna. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias, oh Padre Celestial, por este nuevo día, por tus bendiciones que sentimos palpitar en nuestra vida. Gracias, Señor y Padre nuestro, por tener esta oportunidad desde estos micrófonos de proclamar tus verdades gloriosas sustentadas en las páginas de las Sagradas Escrituras. Te rogamos, Señor Jesús, que tú seas obrando en aquellos que nos escuchan en esta hora, que seas prosperando como lo has hecho hasta el día de hoy, tu palabra bendita y gloriosa en el corazón de aquellos que nos escuchan. En tu santo nombre, Señor Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Venimos hablando acerca de la doctrina bíblica. El día de ayer iniciamos este tema que es de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Vimos que la doctrina es toda aquella forma de pensamiento que puede ser de carácter político, sociológico, religioso, y que afecta a un grupo de personas. Un grupo de personas lo comparte y lo hacen parte de su filosofía de vida. Esta es la doctrina. Y estamos hablando que la importancia de la doctrina radica en que, teniendo claridad de la doctrina, podemos también tener claridad de lo que verdaderamente se enseña, hablando de la parte de la palabra de Dios, que es la que nos interesa a nosotros. El que no tiene claridad acerca de la doctrina bíblica corre el riesgo de extraviarse por muy sinceramente equivocado que esté. Terminábamos diciendo que el problema de aquel que sigue una doctrina diferente a lo que enseña la palabra de Dios, por mejores intenciones que tenga, corre el riesgo de extraviarse y de perderse. ¿Por qué? Porque tener un tratamiento inadecuado para una enfermedad, para una patología, si usted le da un tratamiento diferente, inadecuado, entonces le va a producir un daño mayor. Asimismo, Jesucristo fue muy claro, muy enfático al advertir, y a través de sus apóstoles, a través de todas las Escrituras, hace advertencias de tener cuidado de la doctrina, de tener cuidado de aquellos que se aprovechan de la fe de las personas, de aquellos que utilizan el Evangelio como una manera de llenar sus bolsillos, y de esa manera están no solamente condenando sus vidas, sino condenando a muchos otros que creen fielmente, que tienen sed, que tienen necesidad de buscar de Dios. Así que hoy vamos a continuar con este tema y vamos a hacer, hermano Carlos, un recuento de cómo la doctrina ha sido importante desde siempre. O sea, las diferencias doctrinales que hoy nos ocupan, ayer decíamos que hay una cantidad aberrante de movimientos, de iglesias, que cada uno defiende su título personal, cada uno dice yo soy aquí el verdadero, el resto no tienen razón alguna. Pero ¿desde dónde viene históricamente esta situación? La tergiversación, las doctrinas diversas se formaron hace poco, han venido surgiendo hace poco, o es desde antes de Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros clarificar este asunto para los oyentes? Muy bien, Andrés. Tenemos que decir que la doctrina es tan antigua como el hombre mismo. Las Sagradas Escrituras nos muestran cómo desde la antigüedad el ser humano pues ha tenido distintos conceptos y pensamientos en el campo religioso. Para hacer referencia nomás a unos cuantos textos del Antiguo Testamento, podemos leer en el libro de los Proverbios, capítulo 1, dice: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí aparece ya ese término en este libro del Antiguo Testamento, escrito por Salomón.
De manera pues que las doctrinas, los pensamientos, las enseñanzas son tan antiguas como el hombre. Y el pueblo de Israel fue enseñado por Dios mismo. En los primeros libros de la Biblia, lo que conocemos hoy como el Pentateuco, encontramos a Dios enseñando a su pueblo, enseñándole al pueblo de Israel a caminar, a conducirse, a guardarse de las costumbres, de las prácticas de los pueblos extraños, de los pueblos paganos. De manera que las Sagradas Escrituras desde siempre advierten a los hombres temerosos de Dios a guardarse de las doctrinas que son extrañas a la palabra. En el Nuevo Testamento encontramos ya muchas referencias a las falsas doctrinas y a tener cuidado de las doctrinas. La Biblia dice, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y dice también que hay diversas doctrinas, hasta doctrinas de error. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De manera que este tema, hermano Andrés, es supremamente importante porque hay en este tiempo, y desde siempre ha habido, pero se ha acrecentado en la actualidad este problema de algunos que utilizan la Biblia, que utilizan la palabra de Dios para su propia conveniencia. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De manera que lo que corresponde a los que queremos no caer en manos de habilidosos predicadores, pastores, ministros, apóstoles, como se autodenominan algunos, lo que corresponde es ser estudiantes asiduos, conocer realmente la palabra de Dios, porque es que no hay un terreno más abonado para estos pseudo predicadores y falsos pastores y maestros que la ignorancia de la gente. La ignorancia de la gente hace que las personas caigan fácilmente en el error de estos falsos predicadores. Hoy vemos, por ejemplo, predicadores que anuncian milagros, venga por su milagro, así textualmente lo dicen, venga por su milagro. En esta reunión es una reunión de milagros. Yo pregunto, ¿quién puede programarle la agenda a Dios para garantizar que Dios va a hacer un milagro a tales horas? Eso es realmente un absurdo, pero hay gente que se empeña en anunciarle a la gente lo que no es el Evangelio, porque el Evangelio no es prometer milagros. Esa es una herramienta que utilizan los falsos predicadores para mover las masas. Hay una manera de sugestionar a las gentes, porque si una persona tiene un hijo, por ejemplo, Andrés, que tiene un problema grave, si tiene su esposa con una situación de salud bien delicada, o si él mismo padece una enfermedad, y aparece alguien que le dice, venga, que es que yo lo sano, que aquí en mi reunión, en mi iglesia, a usted lo sana, obviamente que esa persona va a sentir el deseo de asistir, porque le prometen eso, y otros le prometen es prosperidad económica. El mensaje de la prosperidad hoy en día
ha tenido un éxito rotundo en las gentes que no conocen al Señor, porque le dicen, venga, siembre, siembre aquí, si usted mete 1.000 pesos aquí, va a tener 10.000, Dios le va a dar mucho más. Cuando la palabra del Señor nos indica que el Evangelio no es prometer esas cosas. Dios, y yo lo creo y lo he vivido, Dios puede sanar, pero Él lo hace cuando a Él, en su soberana voluntad, le place hacerlo. Bueno, hermano Carlos, pero vemos a través de las Escrituras, en la vida de Jesús, a Él actuando por medio de milagros. Recordemos los ciegos que fueron sanados, algunos leprosos que eran marginados de la sociedad, pues sin embargo Jesús les sanó, la mujer aquella que sufrió por mucho tiempo del flujo de sangre, sin embargo fue sanada, aquel hombre que fue ciego de nacimiento, la hija de Jairo, que el Señor levantó, a Lázaro mismo, que el Señor levantó. ¿Cuál era el objetivo realmente de los milagros, hermano Carlos? Porque uno podría decir, en la actualidad, todas estas personas que predican doctrinas torcidas, como el Evangelio de la Prosperidad, todas estas personas se han aprovechado de esa necesidad de las personas y han justificado sus acciones, sus eventos masivos de milagros, con que Jesucristo mismo lo hacía. Ahora, ¿cómo piensa Jesús con respecto a los milagros? Podríamos ver a Jesús utilizando los milagros para atraer gente, para llenar, para atraer seguidores, o cuál es el objetivo real de los milagros. Bueno, hay que ubicarnos dentro del contexto histórico. El Señor Jesucristo, cuando apareció en el escenario del pueblo de Israel, debía desplegar una cantidad de hechos que demostraran que Él era el Mesías que había de venir. El pueblo de Israel estaba subyugado por el Imperio Romano y el Señor Jesucristo aparece en medio de una situación de aflicción del pueblo. El pueblo de Israel estaba esperando un libertador, un Mesías de tipo militar, que rompiera las cadenas de esclavitud al cual estaba sometido el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo vino con un mensaje completamente diferente. Él vino hablando de una manera completamente distinta y trayendo un mensaje de liberación no física, como esperaba el pueblo de Israel, sino de tipo espiritual. Él habló de la libertad espiritual y de la opresión del enemigo, y por esa razón Él hacía los milagros que hacía. Y yo no estoy diciendo que no es que no haya milagros en este tiempo, el Señor los hace. Yo soy testigo de eso y creo firmemente en que Dios puede hacer un milagro portentoso, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que yo digo es que muchos han utilizado esa herramienta y han abandonado la prédica del verdadero mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús, en más de una ocasión, vemos que aunque Él hizo milagros, también censuró a las gentes porque lo buscaban no por la palabra, sino por los milagros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 25, dice, y hallándolo la multitud al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. De manera que el Señor Jesucristo no era ningún ingenuo. Él se daba cuenta que la gente lo seguía
no porque tenía la intención de darle la honra a él y de seguir sus enseñanzas y su doctrina, sino porque estaban beneficiados por los milagros, por la comida que él les daba. En otra ocasión, el Señor Jesús, cuando estaba en una casa, dice de Marcos capítulo 2, fue abordado por unos que llevaban un paralítico cargado por 4, y Jesús al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Él le habló del tema de la salvación del alma, que es más importante que la sanidad del cuerpo. De manera que estas escrituras nos deberían servir a nosotros para reflexionar qué es más importante, que el Señor sane físicamente a alguien o que lo salve. Pero la gente está acostumbrada a ir por los beneficios. Obviamente que si a alguien le dicen: si usted va a esta reunión en determinado lugar, se va a sanar, y eso es lo único que se le dice, pues ese lugar se va a llenar. Pero es un mensaje tan engañador que estas gentes prometen sanidad y no ocurre nada, porque uno oye a la gente hablando: venga, que va a venir alguien que va a hacer maravillas acá, y las gentes siguen tan enfermas como siempre. De manera que ese es un mensaje engañador. Así es, hermano Carlos, también hay otras situaciones que podamos poner como ejemplo acerca de estas doctrinas torcidas. Mire, la palabra de Dios enseña, y cuando uno se acerca a las Sagradas Escrituras, uno entiende que el interés primero del Señor Jesucristo es que las personas se hagan un tesoro en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero? Hablemos de riquezas, de sanación, de lo que sea, y perdiere su alma. Y es mejor que una persona no tenga plata, así esté enfermo, pero es muy importante, es imprescindible que esa persona gane su salvación para el reino de los cielos. En la actualidad, uno ve iglesias que prosperan muchísimo, que tienen una cantidad de seguidores. Y cuando uno se acerca a hablar con alguno de sus integrantes, uno encuentra la razón realmente. La iglesia del Señor ha sido tildada muchas veces de radical, ha sido tildada de extremista en muchos aspectos. Hablemoslo del comportamiento de las personas. Dicen que a los jóvenes no les dejan ser felices, que a los jóvenes los prohíben, los cohíben, que no les dejan salir a bailar, que no los dejan tener novio, que los obligan a vestirse de una manera anticuada y todo esto. Pero hay otras iglesias donde dicen: no, usted aquí no necesita vestirse de una manera, usted puede seguir vistiéndose como quiera, inclusive se puede pegar sus bailaditas, todo esto. Y esas iglesias, hablemoslo en número de personas, crecen grandemente. ¿Cuál es el peligro de estas iglesias? Que están cambiando la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por poder llenar su bolsillo. El interés de un pastor, cuando quiere tener muchas personas, es porque eso le genera unos ingresos económicos. Diferente posición podríamos encontrar en Jesús, que él mismo, cuando muchos de sus seguidores se acercaron y le dijeron: ¿qué palabra tan dura es esa y quién podrá seguirla? Ese mandamiento suyo es muy difícil. Y Jesucristo, conociendo eso, también le dijo a sus apóstoles: a ustedes también les parece que es muy difícil, si ustedes se quieren ir, también se pueden ir. ¿A qué voy con todo esto? Que el interés de Cristo no es la multitud. A Cristo le interesa, independientemente del número de seguidores que pueda tener, es que las personas estén dispuestas a entregarse completamente, a dejarlo todo por seguirle a Él. Eso es verdad, Andrés. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad materialista, una sociedad donde el hombre es valorado no por lo que es, sino por lo que tiene. Y hay que reconocer que muchos predicadores han antepuesto sus intereses personales por predicar
la palabra de Dios, en vez de predicar el mensaje auténtico, el mensaje bíblico. Tan es así que encontramos organizaciones donde la gente tiene un falso espíritu de prosperidad. Dice, ¿cómo estás? Prosperado, bendecido, mega, súper recontra, bendecido. Y esa bendición se reduce a tener dinero. Hay quienes creen que tener dinero es sinónimo de bendición de Dios. La Biblia no muestra eso. El apóstol Pablo, si esa doctrina fuera correcta, entonces el más bendecido en Colombia habría sido Pablo Escobar, que tenía baños de oro, casas y haciendas y avionetas y aviones en los cuales viajaba. Y el más poco bendecido fue Pablo, que se murió entre una cárcel, según esa manera de pensar. Hay quienes hacen alarde de su posición económica, andan en flamantes carros y dicen, es que estoy bendecido. Pues yo sí creo que Dios es el dueño del oro, de la plata, pero no podemos enseñarle a los creyentes que estar bendecido es tener dinero, porque muchos, inclusive, el dinero podría ser para ellos un problema, una maldición. De manera que aquí hay mucho de lo que podemos hablar y iremos tocando estos temas para que nuestros oyentes miren a la luz de las Sagradas Escrituras cuál es verdaderamente el mensaje. Con estructura de roca, con la solidez de una montaña y con la utilidad de un faro que alumbra en la oscuridad, hemos presentado Palabras de Vida Eterna. Gracias por tan gentil sintonía. Les esperamos en nuestro próximo programa.